Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien en esta hora. Doy gracias a Dios por la bendición de poder llegar a ti a través de este medio, eh, que ¿verdad? Nos permite poder congregarnos de esta manera. Sí que saludos a todos, aunque la mayoría de ustedes yo sé que me conocen. Aquellos que es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Carlos Omar Mercado Porcel, alias Charlie O, Carlos O, Carlomar, Omarito, como muchos solían decirme mientras crecí allí en esta iglesia que amo con todo mi corazón, la iglesia metodista de la calle Villa en Ponce. Eh, Allí donde participé de Espigas de Peniel, Kairos, Kenosi, bueno, en fin, de la coral, de muchos ministerios y muchas experiencias maravillosas que formaron lo que soy hoy. Lo que soy hoy gracias al Señor y a gente como ustedes que, que siempre en los buenos y en los malos momentos estuvieron allí para bendecirme y para amarme y para aportar cosas maravillosas para lo que soy hoy. Hoy soy miembro de la Iglesia Evangélica Unida de la congregación en Santurce. Allí presido el Ministerio de Acción Profética y Justicia Social y dirijo el área de misiones de la iglesia local. Es una bendición poder compartir con ustedes en esta hora una reflexión y yo sé que hemos pasado momentos difíciles. El huracán María nos pegó duro. El huracán María fue una experiencia difícil, pero ni hablar de los terremotos, de esta experiencia que nos sacó literalmente del templo, experiencia que nos sacó del templo más hermoso de Ponce, el templo de la calle Villa. Pero de esta experiencia aprendimos que la iglesia no era el templo, sino nosotros y nosotras. Pero aún así, cada vez que pasamos por allí, por la calle Villa, y vemos el templo, nos da una nostalgia. Nos da una nostalgia recordar todas esas experiencias que vivimos allí en ese templo maravilloso, eh, donde sirvió de crecimiento espiritual para muchos y muchas de nosotros y nosotras. Eh, pero si para aquellos que estamos en la diáspora, si para aquellos que estamos fuera, en otros pueblos, aún en Estados Unidos, en otros lugares, esta experiencia nos trae nostalgia, ¿cuánto más para ustedes que están allí, que han vivido de primera mano estas experiencias? Yo sé que ha sido fuerte, pero también he visto los corazones agradecidos y agradecidas de aquellos y aquellas que en este proceso tuvieron la bendición de levantar Ebenezer y hacer de Ebenezer ese nuevo templo, un nuevo templo de adoración. Y qué pena que a pocos días de estar allí celebrando nos azotó otra cosa, una pandemia que ha sido la que nos ha llevado a encerrarnos, a estar en nuestras casas en cuarentena. Y así que ante todo este contexto que estamos viviendo de pérdidas, de cambios, de reinventarnos, de aprender cosas nuevas, de aprender de Dios, pues Dios puso en mi corazón compartir con ustedes hoy esta palabra que he titulado Edificando la Iglesia Juntos. Edificando la Iglesia Juntos y Juntas. Está basada en la historia de un personaje que cada uno de nosotros quizás ya conocemos, y es el personaje de Nehemías. Nehemías perteneció probablemente a la tribu de Judá, y su familia debe haber sido natural de Jerusalén. Jerusalén vivió varias experiencias difíciles de destrucción del templo, sobre todo de deportación de gente importante que fueron exiliadas de estas tierras para llevarlas a otros lugares dentro del imperio que los azotó cruelmente. Así que Nehemías probablemente pertenece a una de estas familias que fueron deportadas de Jerusalén. Así que evidentemente creció en un contexto extranjero, pero se nota que fue educado acerca de sus ancestros y de su fe en Jehová. Ahora, en este momento, Nehemías es copero del rey Artajerjes de Persia.
Y cuando se entera que las murallas de su pueblo han sido destruidas y están en ruinas, estaban desprotegidos, Nehemías sintió un gran pesar y comenzó a orar y ayunar para buscar la dirección de Dios en medio de toda esta situación y pedir sabiduría de Dios para ver de qué manera podía resolver este asunto. Nehemías necesitaba el favor y el permiso del rey para poder ir a su pueblo, Jerusalén, y ayudarlos. Pero era una situación un poco complicada. No era fácil recibir el permiso del rey para esta experiencia. Así que vamos a ver cómo Nehemías logra el favor del rey y cómo él logra hacer el propósito de Dios, y sobre todo cómo esta experiencia de Nehemías nos enseña a edificar la iglesia juntos y juntas. En esta historia de Nehemías hay varios principios bíblicos para la edificación de la iglesia. Lo primero que tenemos que considerar es que para edificar la iglesia necesitamos sensibilidad espiritual. Edificamos la iglesia cuando somos sensibles a las necesidades de otros y otras. En Nehemías capítulo 1, versos 3 y 4, dice: ellos me respondieron, los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego, y al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Así que la sensibilidad espiritual no es otra cosa que compasión, saber reconocer la necesidad del otro o la otra. La sensibilidad espiritual nos ayuda a entender nuestras capacidades, talentos y dones. En otras palabras, ¿qué sabemos hacer? Esto nos ayuda a saber cómo voy a aportar para resolver un asunto o suplir una necesidad. Estos dones son regalos de Dios para que sirvamos a otros y contribuyamos a la edificación de su reino. Él nos ha mandado que desarrollemos nuestros dones espirituales con diligencia. Así que los dones espirituales no son para mí o para ti, son para compartirlos con los demás. Así que para que nuestros dones se desarrollen, tenemos que estar atentos y atentas a las necesidades de los demás a nuestro alrededor. En otras palabras, identifica la necesidad, identifica tus dones y pídele a Dios que te use para ser de bendición. Ponte a su disposición con lo que Él te dio. Así que Nehemías tuvo sensibilidad y compasión ante la necesidad que se presentó. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías: al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Él sabía que podía hacer algo, pero antes de hacer cualquier cosa, Nehemías decide orar y ayunar. Nehemías sintió una gran preocupación por la necesidad de su pueblo, y lo primero que hizo fue orar. Fue a Dios en ayuno y oración. Dice que lo hizo por 4 meses. Estuvo 4 meses orando y ayunando por esa necesidad. Muchas personas suelen decir o pensar: a nadie le importa mi vida privada, o mi vida privada no afecta en nada mi capacidad para hacer las cosas. Mas sin embargo, para Dios es diferente. Dios lo ve desde otra manera. A Dios sí le importa nuestra intimidad, nuestro interior. Dios dice que la eficacia de nuestro servicio o vida pública como cristianos está determinada por nuestra vida privada. Y esa vida privada es la vida de oración. Así que nuestra vida de oración, lo que hagamos en privado, Dios lo recompensa en público. Así que lo que hagamos en público va a estar determinado por nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración es otro principio bíblico que nos regala esta experiencia de Nehemías. La oración nos da la compasión que necesitamos como creyentes
para hacer el plan de Dios ante cualquier necesidad que podamos ver. Así que, a su vez, el tener compasión nos da o nos muestra si eso que vamos a hacer es voluntad de Dios. Dice que la inquietud de Nehemías pasó de un sentimiento de pesar, de un, ay bendito, esta gente está sufriendo, es mi pueblo. Eso pasó a la compasión que Dios nos llama a tener, porque fue impulsado por un deseo de ayudar. O sea, no fue un solo, ay bendito, sino que él sintió algo más que un ay bendito. Él sintió el deseo, el impulso de ir a ayudar a su gente. Entonces, en la oración discernimos mejor lo que Dios quiere. Le expresamos nuestro deseo y Dios nos revela el suyo. Esto me recuerda a Proverbios 16:9, cuando dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La disciplina de la oración y el ayuno también nos ayuda a depender de Dios. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por las personas que dependen de Él. Dios busca personas que estén dispuestos y dispuestas a pararse en la brecha y ser agentes de cambio. Como dice Ezequiel, en Ezequiel 22:30 hay una palabra que dice que Jehová buscó entre ellos a alguien que hiciese vallado y se pusiese en la brecha para él no destruirlos. Entonces vemos un Dios que está buscando colaboradores para hacer una obra hermosa en el mundo. Así que Dios está buscando gente dispuesta, y solo podemos comenzar a ser útiles cuando reconozcamos que dependemos por completo de Dios. Número 2, la disciplina de la oración aligera nuestras cargas. Esto es importante porque Dios honra la oración que nace de un corazón genuinamente preocupado. Por eso vemos en las Escrituras que nos invitan constantemente a presentarle a Dios nuestras cargas y nuestras preocupaciones, porque Él sabe que pesan, que nuestras cargas pesan, pero a quienes dependen de Dios, Él los guarda con su paz y nos da confianza y nos da valor para hacer la obra que nos ha encomendado. Por eso el salmista siempre decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algo que no te agrade, para que pueda yo ser hallado irreprensible delante de ti y pueda ser un obrero irreprensible delante del Señor. Así que otra cosa, que la disciplina de la oración libera el poder de Dios. El ayuno y la oración con fe mueven el corazón de Dios y hace que la oración pueda hacer todo lo que Dios es capaz de hacer en la vida de nosotros y nosotras. Así, y solo si oramos conforme a la voluntad de Dios. Así que la oración que se hace conforme a la voluntad de Dios edifica la iglesia. Ahora bien, ¿cómo oraba Nehemías? Vamos a ver cómo la oración de Nehemías nos enseña a nosotros principios bíblicos o principios claves que pueden ser útiles para nosotros hoy, saber orar o cómo orar para que podamos ser colaboradores y edificadores de la iglesia. Dice en el capítulo 1, versos del 5 al 11 de la siguiente manera. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora a favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le diste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí
y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los volveré al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Aquí Nehemías nos está enseñando varias cosas. Esta oración de Nehemías nos enseña, número uno, que nuestra oración tiene que estar basada en quién es Dios. En el versículo 5, Nehemías dice: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Aquí vemos la posición de Dios, el poder de Dios y la fidelidad de Dios. Nuestra oración tiene que estar basada en la posición de Dios. Señor, Dios del cielo, es la posición de Dios. Grande y temible es el poder de Dios. Que cumples el pacto y eres fiel. Vemos la fidelidad de Dios. Así que la oración de Nehemías, más o menos en nuestro contexto, sería algo así como: Señor, sé que esto es un lío tremendo, pero me estoy recordando a mí mismo que tú eres quien tienes todo bajo la soberanía. Sé que el problema que hay en Jerusalén es grande, pero tú eres más grande que ello, porque todas las promesas que has hecho a tu pueblo, todas las has cumplido. Así que Nehemías puso su situación dentro de la perspectiva correcta. Nehemías basó su oración en el carácter de Dios. Voy a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la posición de Dios, desde la dependencia del poder de Dios, y con la confianza en la fidelidad de que a este Dios al que le estoy orando es un Dios que cumple todas sus promesas. Es una invitación a buscar o a basar nuestras oraciones en el carácter de Dios, en quién es Dios. Así que otro principio que Nehemías revela, que esta palabra nos revela a través de la oración de Nehemías, es que Nehemías también confiesa su pecado, pero lo hace de una manera bien original. Dice el verso 6 y 7, dice: te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandatos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Es increíble cómo Nehemías ora o hace esta confesión de pecados. El precio de la desobediencia de Israel fue alto. El pecado de los israelitas los llevó a perder todo lo que tenían: la ciudad, el templo, las murallas, sobre todo la libertad de tener su tierra, porque fueron deportados. Sin embargo, Nehemías hizo una oración colectiva. Él se inclinó en la confesión, él se incluyó en esa confesión, aún sin él ser culpable. Nehemías no fue culpable o responsable de lo que pasó hace muchos años atrás, que causó toda esta deportación y toda esta destrucción. Mas sin embargo, Nehemías tuvo la humildad de incluirse en esa oración de confesión de pecados suyos y del pueblo. Si queremos edificar la iglesia juntos y juntas, tenemos que ir delante de Dios y confesar no solo nuestros pecados, sino el pecado de todos. Confesamos nuestros pecados y los pecados de los demás, aun cuando no somos culpables. ¿Por qué? Porque somos un solo pueblo.
Lo que le afecta a uno nos afecta a todos. ¿O acaso cuando nos damos un cantacito en el dedo no nos duele todo el cuerpo? De la misma manera, si todos somos importantes, si todos somos un cuerpo, todos tenemos la capacidad y todos somos llamados a pedir perdón por los pecados y pecados de los demás. Otro principio que nos revela esta oración es que Nehemías oró reclamando las promesas de Dios. Él reclamó las promesas de Dios. El verso 8 y 9 dice: recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés, que si pecan, y yo los dispersaré entre las naciones, pero que si se volvían a mí y te obedecían, entonces tú los ibas a rescatar y los ibas a volver al lugar donde los habías puesto a habitar. Entonces, esto me recuerda que cuando nosotros le decimos a Dios, recuerda, no se lo decimos porque a Dios se le olvide. ¿Necesita Dios que le recordemos las cosas? Mira, no. Realmente lo hacemos por nosotros mismos, no por Dios. Porque nos ayuda a nosotros a recordar, a no olvidar, sino a recordar y hacer lo que Dios ha prometido. Cuando lo hacemos en un mismo espíritu, cuando lo hacemos en ese espíritu de oración, Dios transforma esa promesa en obras. Pues la oración consiste en tomarle la palabra a Dios. Tú lo prometiste, pues yo voy a moverme en fe para que eso que tú prometiste se cumpla. Porque fue una promesa que tú hiciste. Y esto me recuerda una ilustración que leí hace mucho tiempo. Y es una ilustración que narra un cuento, que narra la historia de un hombre que murió y fue al cielo. Y al llegar al cielo ve un lugar con muchos almacenes y pregunta qué rayos son esos almacenes. Entonces, le dicen que en esos almacenes se guardan dones y bendiciones y se dejan ahí almacenadas. Y entonces, curioso al fin, a lo mejor es boricua, ¿verdad? Fue hasta allá para ver lo que había en esos almacenes y encontró que en esos almacenes habían riquezas muy superiores a cuanto nos podemos imaginar nosotros. Habían riquezas para satisfacer necesidades espirituales, para satisfacer necesidades relacionales, para satisfacer necesidades materiales. Aquello estaba lleno de riquezas. Y cada una de ellas tenía muchas etiquetas, y esas etiquetas, lo que decían cada una de ellas era lo mismo. Decía, no reclamadas. Entonces Dios nunca cierra su almacén de bendiciones mientras no cerremos nuestra boca en oración. Dios quiere bendecirnos y usarnos más de lo que imaginamos. Pero estamos dispuestos y dispuestas a pedirle a Dios que nos use. Estamos dispuestos y dispuestas a orar para conocer la voluntad de Dios, para pararnos en la brecha y obedecer y recibir esas bendiciones de Dios. O estamos en la cómoda dejando que esos almacenes se llenen de bendiciones no reclamadas. Así que Dios nos invita hoy a orar como Nehemías oró. Y otra de las cosas que Nehemías nos enseña a través de esta oración es que Nehemías oró específico. Él fue específico en su oración. Dicen los versos del capítulo 1, versos 10 y 11, ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Si queremos respuestas específicas, tenemos que hacer oraciones específicas. Nehemías era copero y mano derecha del rey Artajerjes. Y aunque él era tan cercano al rey, él sabía lo difícil que era que el rey le diera permiso de salir de su posición y ir a Jerusalén. Pero la oración de Nehemías fue exitosa por 6 cosas importantes.
Número uno, porque hizo de la oración su prioridad. Y eso se llama intimidad. Número dos, reconoció quién era Dios en esa oración como primer lugar en su oración. Y eso se llama sometimiento. Número tres, confesó su pecado y el de los demás. Y eso se llama santificación. Número cuatro, reclamó las promesas de Dios. Y eso no es otra cosa que confiar en lo que Dios prometió. Eso es confianza. Número 5, oró de manera concreta y específica. Eso es sabiduría. Y número 3, Nehemías se movió en fe, creyendo en esa promesa de Dios. Y eso es obediencia. Así que nuestra intimidad, nuestro sometimiento a Dios, nuestra santificación, nuestra confianza, nuestra sabiduría y nuestra obediencia a Dios hará de nuestra oración una oración exitosa. Así que no solo Dios le concedió lo que pidió ante el rey, sino que esa petición vino con abundancia. En el capítulo 2 narra cómo el rey accedió a la petición que le hizo Nehemías de ir hasta su pueblo. Pero no solamente le dio permiso, sino que fue tan maravilloso porque el rey le suplió de materiales. O sea, no solo le dio permiso, sino que le dijo, mira, llévate madera, llévate esto, llévate... O sea, ve con todo este cargamento y ve con este permiso que te estoy dando para que no tengas problemas allí porque vas en nombre del rey. Si oramos como Nehemías y si seguimos estos principios bíblicos, vamos a ver el favor de Dios en nuestra vida, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia. Así como Nehemías recibió mucho más abundante de lo que pidió o imaginó, así recibiremos nosotros mucho más abundantemente. Así también Dios cambió el corazón, así como Dios cambió el corazón del rey a través de la oración, Dios puede cambiar el corazón de los pecadores y pecadoras y traerlos al convencimiento de la verdad si aprendemos a orar como Nehemías. Nehemías emprendió su viaje a Jerusalén lleno de materiales para la reconstrucción de las murallas de su tierra natal. Esta reconstrucción duró aproximadamente 52 días. 52 días de altas y bajas. Pero Nehemías empezó con la actitud correcta, con la oración. No todo va a ser color de rosa. Sepa que la oración es importante porque no importa lo que hagamos, siempre tendremos dificultades. Pero la gracia de Dios estará con nosotros y nosotras. La vida de oración tiene que ser una prioridad de nuestra vida. Nehemías pudo lograr enfrentar la oposición, los enemigos que se levantaron en contra de este trabajo, porque Nehemías oraba. Estos enemigos que enfrentó Nehemías son conocidos como Sanballat y Tobías. Fueron instrumentos del enemigo para hacer daño a lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Nehemías. Así que esto nos enseña que no siempre la oposición o los enemigos van a ser personas. A veces son personas que quieren obstaculizar la obra, pero también muchas veces son actitudes personales que nos quieren paralizar o que nos quieren desanimar para que nosotros no prosigamos a hacer la voluntad de Dios, o que nos desaniman para que nuestros ministerios no sigan dando fruto, o para que nuestros planes de reconstrucción o edificación como iglesia de Dios no sigan para adelante. Ante esto, podemos preguntarnos hoy, iglesia, ¿cuál es mi Sanballat y Tobías? ¿Cuáles son nuestros Sanballat y Tobías? En el versículo 11 del capítulo 4 revela la intención de estos enemigos. Dice, y nuestros enemigos maquinaban. Mira lo que decían.
les cerraremos, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Había un plan para detener la edificación de las murallas. Muchos serán los obstáculos que podremos enfrentar en nuestro camino. Ahora, tenemos que identificarlos, tenemos que enfrentarlos en oración y no permitir que nada ni nadie dañe lo que Dios ha comenzado en nuestra vida y en nuestra iglesia. Porque fuimos llamados a trabajar, no a rendirnos, sino a edificar la iglesia y a edificarla juntos y juntas. Dios nos invita a comenzar con el pie derecho, como Nehemías, a través de la oración. Hace unos meses tuvimos la celebración de ver el templo de Ebenezer nuevo, reconstruido. Tuvimos planes para el 2020 y apenas comenzando a celebrar allí en Ebenezer los primeros cultos, nos llegó la pandemia y nos vimos forzados a reunirnos en cuarentena, a refugiarnos, a estar distanciados socialmente. Y podemos quizás verlo como un obstáculo, pero también como una oportunidad que Dios nos da para intimar más con Dios. Como una oportunidad para edificarnos nosotros mismos como iglesia, transformándonos a través de la oración y el discipulado al cual cada semana estamos exponiéndonos gracias a las redes sociales. Gracias a estos medios que nos permiten día a día o semana a semana escucharnos unos a los otros, edificándonos con oración y con la palabra. Escuchando al pastor, a Rafaelito, a cada uno de los hermanos, usar la palabra de Dios para edificarnos. Es un tiempo donde Dios está trabajando con nuestras vidas. Así que este no es un tiempo muerto. No es solo un tiempo de malas noticias. No es un tiempo de muerte. Este es el tiempo de edificar la iglesia juntos y juntas, con los cimientos correctos. Para nosotros será el comienzo de grandes experiencias con Dios. Pueden venir momentos en los que se levanten contra ti, se burlen de ti e intenten desanimarte o incluso detener lo que están haciendo y los planes que tienen para el futuro. Pero esto nos enseña que aun cuando estamos edificando para el reino de Dios, no estamos exentos de cosas malas. No estamos exentos de oposición. No estamos exentos de problemas. Aún dentro de nosotros, con nuestros propios pecados, o dentro de nuestra propia familia, la familia de la fe, cuando los conflictos no nos dejan avanzar, vemos oposición, vemos obstáculos. Que cuando sucedan no nos cojan por sorpresa, porque no estamos exentos de ellos. Pero sepamos algo, iglesia. Sepan algo en esta hora. Podrán intentar detener nuestro proceso de edificación, pero como la palabra de Dios es clara y nosotros hoy nos aferramos a ella con fe, nosotros creemos que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia nunca fracasará. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Como siempre, oración y trabajo en equipo. Vuelven al trabajo, decía Nehemías. No se desenfoquen. Nuestro Dios peleará por nosotros. Aquí vemos el resultado de la oración. Cómo Dios intervino a favor de su propósito. Además vemos un principio bíblico importante para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es? Permanecer juntos y juntas, edificarnos juntos y juntas. La unidad es importante para ejercitar nuestros dones, compartir las tareas de la obra
y cuidarnos unos a otros. De esta manera venceremos. Poner al servicio de la iglesia nuestros dones y trabajar juntos y juntas por el bien de los demás es la clave para esta victoria. La respuesta de Nehemías ante la oposición fue orar y trabajar. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios promete que peleará por nosotros y nosotras. Así que si permanecemos unidos, orando, creciendo, edificando juntos y juntas la iglesia, con Dios venceremos. Dice Nehemías 7:1, y una vez se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Así que podemos hacer la voluntad de Dios, aunque vengan huracanes, terremotos o pandemias. Dios prometió estar con nosotros y nosotras, con su pueblo. Si permanecemos en oración, en unidad y servimos unidos, tenemos la clave para lograrlo. Iglesia, hay esperanza, hay esperanza. Volveremos a reunirnos, volveremos a reconstruirnos, volveremos transformados, unidos sirviendo al Señor como la iglesia metodista de la calle Villa en Ponce, la iglesia que ama, canta y comparte su fe. Dios te bendiga y que esta palabra cale hondo en tu corazón, y que yo espero que así como fue de edificación a mi vida, pueda también ser de edificación a tu vida en esta hora, y que continuemos unidos edificando la iglesia. Señor, te doy gracias en esta hora y oro para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con tu iglesia en esta hora. Que la voluntad tuya para cada uno de nosotros se cumpla, pero que en el proceso aprendamos a depender de ti, aprendamos a orar como Nehemías, aprendamos a reconocer tu presencia en medio nuestro, a mantenernos juntos y juntas y edificar la iglesia conforme a tus propósitos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, iglesia. Te amo y te amo.